que se murió Abraham y no se pudo ir al cielo, y se murió David y no se pudo ir al cielo, tuvieron que ir abajo a la tierra, ahí al Seol, a un lugar de descanso, pero esperando algo, esperaban algo ahí. Y se murió Josué, y se murió Caleb, que eran fieles a Dios hasta la saciedad, y todos los grandes profetas del Antiguo Testamento se murieron y se fueron al descanso ahí, pero para el cielo ninguno. ¿Y por qué no se fueron al cielo? Porque todavía no se había obrado la redención, todavía no se había derramado la sangre que iba a quitar el pecado de esos hombres que se habían arrepentido, y esos animalitos eran matados y se derramaba la sangre. Esa sangre cubría el pecado, los mantenía ellos en comunión con Dios, pero no quitaba el pecado. La sangre de toros, machos, cabríos no tiene poder para quitar el pecado, pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo vino y derramó su sangre, era sangre de Emmanuel, sangre poderosa para limpiar el pecado y traer la redención que el ser humano necesita para llegar al cielo. ¡Gloria a Dios! Que se murió Abraham y no se pudo ir al cielo, y se murió David y no se pudo ir al cielo, tuvieron que ir abajo a la tierra, ahí al Seol, a un lugar de descanso, pero esperando algo, esperaban algo ahí. Y se murió Josué, y se murió Caleb, que eran fieles a Dios hasta la saciedad, y todos los grandes profetas del Antiguo Testamento se murieron y se fueron al descanso ahí, pero para el cielo ninguno. ¿Y por qué no se fueron al cielo? Porque todavía no se había obrado la redención, todavía no se había derramado la sangre que iba a quitar el pecado de esos hombres que se habían arrepentido, y esos animalitos eran matados y se derramaba la sangre. Esa sangre cubría el pecado, los mantenía ellos en comunión con Dios, pero no quitaba el pecado. La sangre de toros, machos, cabríos no tiene poder para quitar el pecado, pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo vino y derramó su sangre, era sangre de Emmanuel, sangre poderosa para limpiar el pecado y traer la redención que el ser humano necesita para llegar al cielo. ¡Gloria a Dios!